La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Buenas tardes, sean bienvenidos a Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Pues bien, aquí regresando, a este programa para poder comentar hoy un tema. Tenemos un invitado, colega de series, pero también escritor de Fantástico, Luis G. Abadie. Luis Abadie, muy bienvenido. Te presenté bien, Luis. Pero ahora hay que decir todos los libros que tienes, que es ya a estas alturas. Yo saqué un pequeño, ¿cómo se llama? Algo que tenéis de tus datos. Y dije, caray, pues aquí faltan pero muchísimos libros, ¿no? No, es un escritor prolífico y alguien que ha trabajado este tema, pues para algunos de lo fantástico, pero también de lo mítico, de aquello que guarda como muchas respuestas frente a preguntas que a veces nos realizamos. Entonces a mí me gusta el hecho de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que estamos en este ciclo, este espacio donde hablamos de la relación entre religión y cine. Y bueno, pues te invitamos ahora para que nos platiques de algo que Pues muchas gracias, me gusta estar aquí, sobre todo vamos a ver una película, pues empecemos. Claro, The Wicker Man, traducida como El hombre de mimbre, es una película del 73. 73, el director Robin Hardy, perdón, que luego realizará otra que ahorita estábamos platicando y que le dije que se la había visto, 2011, The Wicker 3, el árbol de mimbre. Tengo miedo de verla. Pues sí. Mira, Luis, hay muchos planteamientos de la primera que se van a mantener, ¿sí? Nada más, bueno, ahora con una pareja, otras situaciones, pero digamos que el director mantiene como que, porque él muere en 2016, pues estoy hablando así como de pasado, mantiene, digamos, cierta perspectiva que tuvo del 73, que ya tú nos platicarás, y ahorita el público va, pues me va a entender mejor para no yo aventarme mi comentario, sino que tú nos vayas platicando. Hombre de mimbre, el mimbre, bueno, esta cuestión, lugar. Es una fibra muy débil, en realidad, el mimbre, pero cuando se entreteje es muy poderosa, resistente. Pero bueno, ese es el asunto del material. Así es, en realidad el concepto del hombre de mimbre, antropológicamente lo que más lo dio a conocer del concepto del hombre de mimbre, una costumbre celta, es que es mencionado en La Rama Dorada de James Frazer, un libro que ha sido muy menospreciado actualmente simplemente porque se ha vuelto lectura obligada para los antropólogos y como todas lecturas obligadas la desprecian injustamente. Entre los movimientos neopaganos, sobre todo los célticos, muchos quieren insistir en que el concepto del hombre de mimbre fue una mentira, porque originalmente es mencionada si no me equivoco, por Julio César, a la verdad de las costumbres celtas, y consideran que es una calumnia en contra de los celtas y de los druidas. Pero en realidad yo diría que hay bastante evidencia de que sí existió de alguna manera, tal vez no tan dramática y grotesca como la describe Julio César, pero sí existió de alguna manera, porque es de las pocas cosas que Frazer, el autor de La Rama Dorada, vio en persona en su realización, un hombre de mimbre, que era una figura, una efigie de mimbre hueca que contenía una ofrenda. En este caso se trataba, si no me equivoco, de cabras, ovejas, etcétera, animales pequeños que fueron colocados en el interior y eran quemados. Se encendía fuego al hombre de mimbre para entregar esta ofrenda a los dioses. Y Frazer vio a finales del siglo XIX
una de estas ceremonias en plena realización. Actualmente se ha retomado ya sin ofrendas vivas, ya simplemente como una celebración y solo con ofrendas vegetales o simbólicas, como un festival anual que se lleva a cabo entre los grupos neopaganos de las Islas Británicas. A ver, como una cuestión de contexto, cuando hablamos de neopaganismo, ¿qué se está entendiendo por neopaganismo para entender también el contexto en el que se aborda la película y que aborda la película? Porque es un conflicto entre cristianismo y neopaganismo, ¿no? Claro, lo que sucede es esto. En realidad, el neopaganismo es la terminología más común que se ha usado para las religiones paganas modernas. Podemos decir que el 99% de las religiones paganas antiguas originales acabaron desapareciendo. Algunas costumbres y creencias sobrevivieron como folclore, absorbidas, sincretizadas en el cristianismo. Si sobrevivió alguna creencia, alguna práctica directamente o no, eso es debatible. Pero hay numerosas formas de religiones paganas que han sido retomadas y recreadas. Algunas como un reconstruccionismo riguroso que implica, como el caso de los druidas actuales, por ejemplo, o la religión romana o el helenismo en Grecia, que a través del estudio académico, antropológico y arqueológico van enriqueciendo una recreación del culto de los antiguos dioses lo más fidedigno que se pueda a sus raíces originales, por supuesto, adecuada a nuestra cultura, ética y contexto actuales. Es decir, sin los elementos que ahora nos podrían parecer primitivos o grotescos. En el caso de The Wicker Man, de la película, tenemos lo que aparentemente sería una supervivencia real, una comunidad en esta isla Summerlight que habría conservado su antigua religión pagana de manera ininterrumpida, adaptándose perfectamente a nuestra cultura y civilización, pero conservando sus antiguas creencias. Ahí había que agregar esto, pues la sinopsis que inicia con un llamado a la policía inglesa sobre la desaparición de una niña en esta isla. Entonces un sargento, ¿es sargento? El sargento Howdy. Acude como representante de la ley, con creencias que presenta muy conservadoras. Él, al parecer, surge una escuela religiosa, no recuerdo bien si era exseminarista, y es un conservador radical, muy devoto, muy rígido y muy riguroso hasta consigo mismo. Sí, cumple como con el criterio de ser un hombre religioso en el pleno sentido de la palabra, cristiano, dentro de la perspectiva cristiana. Entonces, cumplidor, devoto, vive los valores de su creencia religiosa, y justamente por eso es elegido para pues uno durante la película va encontrando en esta realidad, trama. no, yo diría no tanto porque sea muy buen religioso, sino además es reprimido. Ah, no, claro. Es decir, no lo está viviendo de manera sana. Es riguroso, es fiel, sus valores son sólidos, pero no lo está viviendo sanamente. Se está autodestruyendo por la autorrepresión, por la culpa reprimida. Efectivamente, cuando yo digo que es un buen religioso me refiero más al asunto de lo que algunos podrían reconocer como buen religioso, no necesariamente que sea el planteamiento más adecuado, pero la represión también, incluso de los impulsos, en algunas tradiciones religiosas o en algunos grupos religiosos, puede ser como también valorado como un elemento importante. hay un elemento de conflicto que yo apuntaría, que el personaje dice: mi religión, mi perspectiva es la correcta, ninguna otra es verdadera. Y desde ahí va a ir en la isla precisamente confrontándose con los personajes, con los habitantes y las situaciones. Pero porque esta cuestión de rígida de no ver o tratar de comprender al otro es así. Así ¿no? es, el paganismo, como también lo es representado dentro de y es para el horror del sargento Howdy, lo ve la vida natural de la cotidiana de esta gente, significa una celebración constante de la vida y de la naturaleza que implica una aceptación de manera natural de la libertad, del desahogo, de la expresión libre, de la sexualidad abierta. Una de las cosas que más le impactan y los revisan, él no soportaría venir aquí a México en el 2018, es la idea de que se esté enseñando educación sexual en una primaria. Es que en ese momento hay que tener el contexto que esto ocurre hace más de medio siglo.
y con un personaje en particular como él, esto era impensable. Entonces para él es una inmoralidad, es una aberración. Están corrompiendo a estos jóvenes. Me recuerdo esta secuencia donde él se pone delante de un grupo de niños que tienen listones a un centro, que es un árbol que lo hemos visto cómo se van entretejiendo. El palo de mayo. El palo de mayo, ¿no? Y entonces el maestro que está con ellos empieza a cantar y había una mujer y sobre esa mujer un hombre y de estos dos surgen un niño y este es esto. O sea, es toda una formación sexual y los niños van moviendo los listones y se van moviendo, etcétera. O sea, una formación, si es que se ve ahí como educación o una aproximación a la cuestión de la sexualidad, De que hecho, él esa danza, está sorprendido, ¿no? Esa danza es una danza folclórica europea que, de hecho, es muy común que se lleve a cabo en los festivales neopaganos actualmente. Yo mismo he participado en un par de ellos. Sin embargo, para mayor ironía, allá por los siglos XVI y XVII, hubo un sacerdote católico, lo malo es que no tengo la referencia exacta, que escribía en alguna ocasión, esta gente que ustedes ven como devotos cristianos celebrando y danzando en el palo de mayo en nuestras fiestas de Pascua, también va a hacer rituales paganos en el monte. Porque en esa época el palo de mayo había sido adoptado por completo como una celebración cristiana. Entonces ahí tenemos, bueno, ahora que decías de las prácticas cristianas, hay varios, recordé varios historiadores franceses que han trabajado sobre las creencias de grupos no cristianos o denominados paganos, como, a ver, Le Couteau, a ver si lo pronuncié bien en francés, hadas, brujas y hombres lobo, la historia del doble, un libro que no se deben de perder, si ustedes quieren saber sobre cómo se plantea las creencias en almas múltiples, y bueno, ahí serían cuestiones del neopaganismo, digo, o de estas cuestiones también, me supongo. En su caso está estudiando cómo estas creencias sobrevivieron en un contexto en el que ya se había cristianizado la gente, pero conservaba ciertas creencias folclóricas sin preocuparse. Aquí no había algo que dijera, esto ya es de pagano, esto no es de cristianos. No había una división para gente que creció con lo que aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Esa idea de que había espíritus múltiples en cada ser vivo, de que había un doble animal, etcétera. Esas creencias que ahora podemos llamar chamánicas. Para la gente de esa época era simplemente como son las cosas, como se dice que son las cosas de acuerdo a nuestras familias, a nuestro pueblo. Y eran devotos cristianos y ellos no veían una contradicción, porque era parte de lo que sabían de cómo era el mundo, hasta donde ellos entendían. Para ellos no estaban llevando una religión clandestina, sino que consideraban que era una verdad que simplemente no estaba contemplada dentro de lo que veían en los estudios religiosos, pero eso no significa que creían que fue algo incompatible o contrario. Sí. Bueno, y regresando a la película, justamente allí, ¿qué pasa con la niña? ¿Cómo entra este personaje, este policía, la dinámica? Y bueno, ¿cómo se va tejiendo el asunto? Bueno, yo recuerdo una secuencia, Luis, donde él llega al bar y al voltear hacia, a su lado derecho hay un muro y hay muchas fotografías de niñas coronadas, o sea, pequeñas coronas de flores y vestidas de blanco, etcétera, y las ve rodeadas todas de la abundante cosecha que ha habido cada año. Es una foto de cada año. Y tienen por años. Y el de ese año, pues todavía no está. No está o ha desaparecido. Así es. Así es. Entonces, pues él le empieza a preguntar, ¿no? Y le dicen que, pues son como un tipo la reina de la cosecha, ¿no? Que se realiza en un ritual anual que tiene la isla, ¿no? Pero eso le empieza a llamar a él la atención de estas imágenes, que luego, por cierto, perdón que me salga, pero estoy recordando una serie que se llama True Detective, donde aparece una foto así de niñas, pero rodeado de unos jinetes con máscaras y todo, que va a participar en otro ritual así, me voy a meter, pero es muy interesante ese vínculo de una niña de blanco, vestida, coronada. Sí, elementos icónicos ahí que... Como de ritualización, pronto, ¿no? Exacto. Sí. Pero lo más importante es justamente que en la película la trama se desarrolla buscando a esta niña. Y en esta búsqueda, más bien en esta pérdida aparente de la niña de la que falta la fotografía, pues lo que se sabe es que ha desaparecido. E incluso algunos dicen,
o hay una parte de la película donde no se presenta como la niña, sino encuentran cuando van y tratan de, bueno, sacan exhuman el cadáver y no encuentran a la niña, ¿no? Entonces el policía empieza a sospechar que ahí algo la han desaparecido, la han matado o algo pasó. Y entonces ahí empiezan a aparecer las diferencias con con las creencias muy fuertes, ¿no? La contraposición y la trama que deriva pues en la sacralización del cuerpo de este personaje. Por cierto, estos detalles que tú dices son lo que va a crear en él la cuestión de, pues, de ir a preguntar y hacer una pequeña investigación. Él decide quedarse en la isla, ¿no? Pero, a ver, Luis, ¿por qué se decide quedar? Y la otra, él solo, que eso es algo interesante. Él solo como autoridad, que parece que basta y sobra. Él se da cuenta de que nadie parece conocer a la niña, o dicen que la conocen, pero de evasivas, nadie sabe que desapareció, sin embargo no la puede encontrar. Para todo en la búsqueda, siente como que las personas saben más de lo que le dicen y hasta parece como que se divierten con ello, porque se ríen, se sonríen. Encuentra esos símbolos peculiares que aparecen una y otra vez, se escandaliza de lo que hacen, pero como él es la autoridad, ya se decidió a como el lugar va a descubrir dónde está esta niña. Y se siente no solo con la autoridad de alguien que está por encima de ellos y se impone sobre ellos porque es la ley, sino porque es cristiano y se da cuenta que ellos no lo son, de manera que es más que ellos. Los trata con repudio, los trata como si debieran admirarlo y debían actuar con vergüenza por lo que son y por cómo viven. Invade sus casas privadas libremente, entra a distintas casas sin pedir permiso a buscar lo que él desea. De alguna manera se siente dueño del lugar. Se siente ahí con la potestad de un rey, porque es representante de la ley. O como dice Lord Summerlife, ese personaje, ese patriarca de la isla que es representado por Christopher Lee, en algún momento, es un hombre que vino por su propia voluntad. Un hombre que vino con el poder de un rey, representando a la ley. Es un hombre que vino como de manera virgen y también como un tonto o como un loco. Like a fool, la traducción, tal vez tonto no sea la palabra, porque hay que recordar que aquí está haciendo un juego doble. La carta del loco del tarot, que a veces es el más sabio de todo y el más importante, el que va a ser iniciado. Y por otra parte, también es el loco o el tonto del carnaval. Aquel que en el carnaval, porque ahí se está celebrando un carnaval, también, en la culminación, en el carnaval el loco, el tonto, el bufón, es aquel que rompe todas las leyes, pero es mucho más que eso. Si nos vamos a todo el contexto, en Italia el arlequino, el Harlequin alemán, es también la representación de la muerte o del mensajero de la muerte. Es aquel que rompe todas las leyes, es el desgobierno representado en un ser, porque es la fuerza divina, atávica, que se manifiesta y atraviesa y arrasa con todo y que puede hacer lo que quiera, tal como él lo hace. A su modo, ese es el bufón, el loco, ese es el sargento Rowdy, porque puede hacer lo que quiera quien quiera. Aquí en México tenemos también, sin irnos más lejos, los tartuanes. Los demonios tartuanes, de repente ahí van, le jalan la falda a la muchacha, le dan un empujón a otro, le dan un abrazo, agarran la cerveza de alguien más y se la toman. Tienen plena libertad, nadie les va a reprochar. ¿Por qué? Porque son los tartuanes. En un determinado orden, pero que después irrumpe otro orden que los somete. Pues. Exactamente. Exacto. El momento en que tienen libertad es el momento de desgobierno. El orden se desintegra para reconstruirse. El carnaval en el contexto europeo, si volvemos a Europa, el carnaval ocurre en dos contextos, en la región de mayo y en la región de invierno, de los solsticios de verano y de invierno. El solsticio es el punto intermedio entre los mundos, entre este mundo y el mundo de los vivos y de los muertos, entre el calor del verano y el frío del invierno. El invierno es además el tiempo de la muerte, es como lo que Mircea Eliade llama el tiempo mágico. Regresamos al momento del tiempo mágico, aquel en el que ocurren los mitos por primera vez, cuando el universo todavía está en estado de caos, y cuando entramos a ese contexto ritual de esa recreación del tiempo del desgobierno, del tiempo precreacional, lo que hagamos ahí
va a definir el ordenamiento del cosmos cuando vuelva a reordenarse. Por eso el momento del carnaval, el momento del desgobierno, es cuando podemos entrar a sembrar en el orden futuro, en el ciclo siguiente, en el año siguiente, que haya prosperidad para las cosechas de nuestro pueblo, que haya aquello que necesitamos en nuestras vidas. Este simbolismo se encuentra dentro de distintos rituales estacionales y de este tipo de fiestas de distintas maneras. En este caso particular, a Howdy se le ha dado este papel, que aunque pueda parecer que se está abusando de él y ciertamente se está engañando, también se está dando un papel de honor. Así como entre los pueblos aztecas se dice que a aquel que representaba a Huitzilopochtli se le daba un papel como un rey y un trato perfecto y era casi el dueño de Tenochtitlan. Sin embargo, era quien se iba a sacrificar y él lo sabía. Sí, claro, los sacrificados estaban los que eran, digamos, las guerras floridas, pero estaban los mensajeros, y los mensajeros que eran tratados como dioses, y al final del ciclo eran sacrificados. Aún los que eran prisioneros de las guerras floridas eran muy bien tratados y alimentados. Pero el otro era visto como una divinidad, ¿no? Así es. Porque era un mensajero, que Eliade luego en otro habla de este tipo de mensajero, ¿no? Yo quería señalar una cuestión, que la película nos sitúa primero en una isla, de la isla, claro, de Inglaterra. Esta es otra isla, y entonces es un microcosmos. Y entonces él llega a ese microcosmos y sin saberlo, porque él no sabe todo esto que tú estás mencionando, él va participando, pero tiene un significado que todos reconocen. Que bueno, para no, igual la puede ver el spoiler, no creo que, no vamos a hacer spoilers, pero finalmente, no sé si al final, eso sí yo me lo quedo, dudo, él logró comprender todo lo que podía a mí me parece simbolizar, que ¿no? A mí me parece que no alcanza a entender todo porque el momento culmen, él recita, en el que termina la película, él se pone a recitar el Salmo 23. El Señor, es decir, es la reafirmación, para mí, de su propia ideología, de su cosmovisión, sin respetar la de los otros, a pesar de que él reclama y maldice y todo ese tipo de asuntos. Bueno, en lo personal yo pienso que hay que darle cierto crédito. Llegó un momento en la biblioteca que ve el libro que habla del concepto del bufón y del carnaval y del sacrificio. Ajá. Él mismo estudia eso. Lord Summerlight le explica muchas cosas. Y entonces a mí me parece, a fin de cuentas, sea muy cerrado en sus ideas y sus dogmas, pero es inteligente. Es muy necio, pero muy inteligente a su modo para ciertas cosas. Yo pienso que sí alcanzó a comprender cómo y por qué hacían muchas cosas, tal vez no todas, pero sí alcanzó a entender bastante el razonamiento de ellos. Simplemente, como católico devoto que era, por un lado, pensaba, a pesar de todo, están siguiendo un dogma que es opuesto o distinto al que yo tengo. Y por otro lado, ve lo que me están haciendo. Sí, sí. De alguna manera plantea la película esta confrontación, ¿no? entre estas creencias del neopaganismo y el cristianismo. Pero por el otro, me parece que plantea dilemas morales muy serios, como el asunto del reconocimiento a la pluralidad, a la posibilidad de pensar diferente, e incluso el asunto de reconocer que probablemente frente a lo sagrado no se tiene una sola respuesta, sino que hay multiplicidad de respuestas y que no se tiene la certeza de cuál sea verdadera, pero él se mueve en el paradigma de la certeza, de la certeza absoluta. Y además con una doble autoridad, ¿no? Porque la autoridad legal y la religiosa. Sí, claro, la que representa la corona, y él como la ley, y la otra de la autoridad divina, que él dice, esta es la verdad. Y hay que ver que la gente de la comunidad, a pesar de todo, jamás menospreció las creencias de él, y le dieron la bienvenida de mil maneras y lo invitaron, y rechazó en varias ocasiones, a participar de la convivencia cordial que tenían ellos de manera natural. Le abrieron las puertas realmente, a pesar de todo. Le dieron la oportunidad de que se integrara a ellos. Y él decidió mantenerse en su papel de bufón. Pues estamos conversando el día de hoy con Luis G. Abadie acerca de esta película de Wicker Man, El hombre de mimbre, de 1973. Vamos a hacer un corte. Regresamos, vamos a oír algo del soundtrack de esta película. Ya la tenemos lista, Jonás. Muy bien. Pues estamos aquí en Creencias Religiosas. Regresamos, Arturo. Regresamos. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, regresamos a Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Estamos conversando con el escritor Luis G. Abadie y estamos dialogando en torno a la película Wickerman, El hombre de mimbre, de una película de 1973. Christopher y hemos Lee. escuchado... el soundtrack, que es digamos, la apertura del film. Exactamente. La película es casi un musical, y con una excelente música. Sí. Y bueno, en perdón, el corte, quería adelante. decir de Christopher Lee que venía de una serie de films sobre terror, una figura muy ligada a esta cuestión, y que en este papel, pues, no tiene, digamos, ese papel de lo terrorífico. Sin embargo, la película se puede considerar parte del cine de terror y es considerada como tal. Sí, por algunas cosas, pero en sí mismo no es, digamos, la figura del vampiro, no es esta, Nada. ¿no? Christopher Lee sí traía todo conexión, pues, con el género. Vale la pena tomar en cuenta que él filmó esta película sin cobrar nada por su participación, porque él creía en el guión. Y hablando del guión, algo que estábamos comentando, Arturo, pues esta película, si usted lee algo en Wikipedia, dice, que tuvo excelentes comentarios, que etcétera. La verdad es que en su momento, cuando se filma, se va a proyectar, tiene muchos bloqueos, incluyendo de los propios productores, Luis. En efecto, actualmente hay 3 versiones de la película circulando, 3 cortes distintos, uno de ellos particularmente muy malo, con distintas escenas que fueron tomadas y retiradas
porque los productores mismos al parecer estaban insatisfechos o repudiaron los conceptos que venían en la película. Christopher Lee aseguraba que uno de los productores era el único que tenía la copia íntegra de la película y que jamás le iba a permitir que saliera al público. Actualmente ha aparecido una versión que dicen que es la versión definitiva. Aún entonces, los fans sí la aprecian, pero reconocen que incluso en ella faltan cuanto menos algunas escenas que en otra de las versiones existentes se conocen, de manera que es de las mejores, pero ni siquiera es la última versión. Sí, entonces un halo de misterio rodea también la película. Bueno, sí. No solo el tema. Sí, claro, pero la resistencia que hubo, más bien, fue por el propio tema, que los productores y muchos de la red de difusión de la película, pues tenían ideas muy cercanas a el sargento Howdy, ¿no? Tardó años en liberarse la película. O sea, fue una cuestión de películas censuradas sin que fuera muy claro por qué, ¿no? Mientras que varios de los participantes de la película y de los actores tenían creencias muy cercanas a las de sus papeles. Hay una secuencia donde el sargento Howdy visita a Los Lights y de nuevo se escandaliza porque ve a unas mujeres jóvenes haciendo un ritual de fertilidad en torno a una hoguera. Vale la pena saber que la mujer que está dirigiendo ese ritual era una sacerdotisa wicana real. Fíjate, en la película que yo tengo en DVD, al final vienen extras y precisamente Christopher Lee y otros hablan de eso que estoy comentando, ¿no? Y dice que en su momento, pues él, no, o sea, bueno, ¿por qué no sale? ¿Por qué no ha sido apoyada? Y siempre le daban así como largas, o sea, justificaciones, ¿no? Pero que en realidad, bueno, lo que mencionaba, lo acabo ya de decir, era que detrás de eso había una creencia que si lo difundían iba a ir en contra de las creencias como las del sargento o del personaje pues y que mucha gente iba a ser dañada, ¿no? Y que aparte de esto pues ya no se debería de recordar la cuestión pagana. Esas eran así como muchos de los criterios, porque dicen como los propios productores, yo que puse dinero me opongo a que sea proyectada y en una forma, pues claro, como lo quiso el director, ¿no? Lo que pasa es que pone sobre la mesa temas muy complicados, ¿sí? Temas que no son fáciles de aceptar para la sociedad occidental, a veces también metida en un proceso de puritanismo que no entiende, por ejemplo, el asunto del sacrificio, la idea del sacrificio, ¿sí? El sacrificio en las religiones tiene que ver no solamente con la purificación, sino con hacer sagrado aquello que se está reservando para la divinidad. Así es. La infame nueva versión paródica de Nicolas Cage que salió hace unos años es el típico pueblo con una secta extraña donde hacen matanzas de gente, la verdad. Hemos algo que hemos visto 1000 veces y no tiene nada de nuevo ni aporta nada. Y ahí, si se hubiera tratado de manejarse en serio y no con las ridiculeces que hicieron ahí, habría parecido incluso una especie de apología del crimen. Esto no sucede con El hombre de mimbre porque incluso en la película se maneja que lo que están haciendo es algo excepcional. Se está manejando el concepto del sacrificio. Se está manejando no el crimen, no la matanza indiscriminada. En un momento vemos una mano cortada. No mataron a nadie para cortarla. La cortaron de un cadáver de alguien que murió de muerte natural. Y como parte de un ritual folclórico que era necesario en ese momento. Es decir, no estamos viendo a un pueblo de locos asesinos típico de una película de terror. Sin embargo, hay elementos de ese cine de terror, porque es el contexto en el que sucede la película. Eso hay que reconocerlo. Ahora, un elemento importante que no hay que perder de vista en el sacrificio es su carácter propiciatorio. Es decir, no es la idea de sacrificio por sacrificio, sino que tiene que ver con el obtener algo finalmente a cambio. Y esto sea del universo, sea de la divinidad, sea de alguna figura sacralizada, pero es obtener algo a cambio, es propiciatorio, es como una especie de convencimiento de mover la voluntad también de la divinidad. Así es un intercambio siempre. Así como se habla de ritmos y de ciclos mucho en los simbolismos de la película, estos también implican un intercambio. Se entrega algo a lo divino para recibir algo en lo humano, se entrega algo a la naturaleza para que la naturaleza nos dé algo. No solo se entrega como solicitud, también se entrega como agradecimiento. Sí. Oye, a veces un observador de estas películas que salen de nuestro horizonte de comprensión
no siempre entendemos con claridad todos los símbolos que están ahí. A veces nos falta formación, contexto, revisar un poquito más. Tú, de acuerdo a lo que tú manejas, conoces, ¿hay algo en lo que debamos poner especial cuidado en al mirar la película? ¿Algunos símbolos, algo que rompe con nuestra visión judeocristiana occidental? Ahí va una pequeña clave. Hay un momento cuando el sargento Howdy al inicio entra a una panadería, si no me equivoco, una dulcería que tienen, dice, ¿y ese conejo? Y dice la mujer, no es un tonto conejo, es una liebre. Ajá. Más adelante vamos a volver a ver una liebre, no quiero adelantar la escena para quienes no lo han visto, una liebre natural la vamos a ver en otro contexto muy particular. La liebre, que para empezar recordemos es un animal carnívoro, tiene un significado simbólico muy especial en esa región, en el altiplano escocés, que es el símbolo, de nuevo, de lo que mencionábamos hace un momento, acerca del doble espiritual, el animal chamánico, y simboliza el salto del cerco, el salto al otro mundo. El espíritu chamánico que hace el viaje a entrar al mundo de los espíritus o al mundo de los muertos y el regreso. Ese salto, ese paso, esa tradición está simbolizada en la liebre. De manera que la liebre simboliza y es la persona. Si una liebre lleva el nombre de una persona, con esto estoy explicando otro detalle de la película, está diciendo que ese es su doble animal de esa persona. No están mintiendo. Esa es la persona en ese sentido. Otro detalle muy particular, pero que es más pasajero, pero me llama mucho la atención. Cuando están en la escuela, si se fijan en lo que está escrito en el pizarrón, están descritos una serie de símbolos e iconos que pertenecen a las prácticas de la brujería escocesa. Eso yo mismo no me había fijado hasta que Robin Artisan, el autor de Old Tradition Crafted, mencionó que se quedó impactado cuando se dijo, varios de los símbolos que nosotros usamos están ahí descritos, y descritos correctamente. Bueno, y esto de la liebre, recuerdo que también hay una niña, ¿no? Que está dibujando una liebre y él empieza a ayudar. Le dice, bueno, y esta liebre, esta no es una tonta liebre, o sea, es no sé quién, una persona, o sea, y le voy a dar otra vez la clave, ¿no? De esta representación. Entonces, pues hay varios puntos. En el cuarto, la cuestión de las frutas, todo siempre representado, ¿no? Y él, bueno, ¿por qué hay tantas frutas en las habitaciones, plantas, exuberante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la naturaleza es sagrada, porque es una creencia pagana que está buscando unificarse y armonizarse con la naturaleza en cada acción. No ve una división entre la vida mundana y la vida natural. Y eso no significa que no vivan en casas, que no usen tecnología, la usan perfectamente. Simplemente no lo ven como algo incompatible. Ya que tú mencionabas, Arturo, eso de que, bueno, fijarse en que con todos estos elementos, la otra es que si alguien que ve la película la situaría más allá, si no lee todos los elementos o tiene un conocimiento, pues la ve como una película de terror. Ese sería por la trama, ¿no? Porque se logra también el personaje del sargento, a veces te logras empatizar con él. O sea, mira qué buena onda, es luchador, es esto, lo otro, ¿no? Y entonces si empatizas con él, pues sí, es un género de terror. Y si empatizas con los otros, bueno, lo logras también tener otra perspectiva. Pero usualmente el director te va guiando a través de esta isla Cosmos, esta isla que es esa representación. El que te va, el narrador, digamos, es él, es el sargento. Sí. Es el que te va mostrando. Exacto. Oye, ya casi llegando, no, todavía nos falta un buen espacio, pero toda esta idea del hombre de mimbre lo relacionan con el asunto de los druidas, pero ¿qué podemos saber de ellos? ¿Qué relación hay entre el hombre de mimbre, los druidas? ¿Existieron, no existieron? ¿Son el grupo sacerdotal de esta perspectiva? Bueno, ¿qué pasa ahí? Como elementos también de contexto para entender el asunto. Vale la pena recordar que realmente los druidas originales sabemos muy poco. Sabemos casi todo lo que dice Julio César y otros historiadores romanos, y de ellos mismos jamás escribieron nada.
no tenían registro de escritos, y todo lo que se escribió de sus creencias y prácticas fue escrito por cronistas cristianos posteriormente. Pero a través del reconstruccionismo y a través del trabajo que han hecho los druidas modernos, se ha buscado reconstruir esa visión. Simplemente se ve como una variante del celtismo y se piensa, de acuerdo con no solo con practicantes, sino con antropólogos e historiadores, que era una especie de organización religiosa. Yo no diría una secta porque no existía algo tan cerrado ahí. No, además Pero sí las sectas tiene que ver con separación de exactamente. otra. Se trata más bien de un grupo. grupo especializado. No es lo mismo que los chamanes, brujos o hechiceros, y tal vez sean más ceremonialistas, más sistematizados que otros practicantes, y no sean los únicos practicantes de espiritualidad o de magia dentro de los pueblos celtas. Y sabemos que existían en las Islas Británicas. Se especula que también los hubo en las Galias, en Francia, en España, porque se especula que existieron entre los distintos pueblos celtas. Hay ciertas indicaciones de que sí los hubo, pero no hay algo sólido que nos lo diga. Realmente no sabemos tanto de ellos. Sabemos que una de sus deidades principales sea justamente Luke, el dios solar, a quien vamos a ver mencionado en la película también, y que es el que alimenta de calor y prosperidad y se celebra en el Festival del Verano, en el cual, por cierto, también a veces se celebra su matrimonio con la diosa de la fecundidad y la tierra. Que es la que generaría después, pues finalmente las frutas y todo lo que nos alimenta y sostiene. Así es. Bien, pues vamos a hacer el último corte. Estamos conversando en torno de Wicker Man, la película del 73 con Luis Giabadier. Vamos al corte, Jonás, y regresamos para hacer el cierre del programa. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Pues regresamos, Luis, a los comentarios. El soundtrack, tú nos mencionabas que está mejor, la película, que a veces el soundtrack, ¿no? Las escenas. Lo que usé es que unas cuantas canciones, por ejemplo, la que vemos al famoso baile de Britt Ekland durante la noche del hotel, en el soundtrack lo escuchamos con otra voz distinta de alguien más. Ajá. Hay varias canciones que fueron regrabadas o a veces por distintas voces y no es lo mismo. Definitivamente es un excelente soundtrack, pero en varios casos la película tiene mejor música. Bueno, esto respecto a la música, pero mencionábamos ahorita en el corte otro tipo de elementos, ¿no? Que convendría también fijarnos. Elementos, a ver. Pues yo le preguntaba a Luis básicamente esto. A ver, oye, Luis, ¿y hay una comunidad o en ¿Esto los es vivo, 70? es actual o no? Si hubo una comunidad como se nos presenta en esta película, o sea, que conviven como tipo comuna, ¿no? O sea, en un lugar, etcétera, o es solo un planteamiento del libro, el ritual y de la película misma. Hasta donde sabemos, el paganismo, como conocemos, sí desapareció en las islas británicas y en la mayor parte de Europa, donde al parecer sí hubo cierta supervivencia hasta épocas tardías y posiblemente en un par de casos hasta la actualidad, pero eso es debatible todavía, es en las regiones germánicas, donde todavía en el medievo tardío fue cuando el cristianismo apenas estuvo entrando a ciertas comunidades. Ahí sí hubo perduraron de manera mucho más extensa las creencias originales y después también se fueron cicatrizando, como sucede en otros lugares. Actualmente hay algunas comunidades, algunos grupos pequeños o aldeas que de alguna manera han buscado tener una forma de vida natural, en muchos casos con abundancia de neopaganos, pero son algo totalmente distinto. Esto no es una pervivencia, sino una construcción moderna. Es una construcción que parte de los movimientos de la época de la era de Acuario, etcétera. El ejemplo que mencioné hace un momento fue el aire, es más conocido aquí en México, sean los elefantes iluminados, donde el coyote está con su grupo de gente enfocada a la New Age, los acuarianos, que buscan una forma de vida natural, y entre ellos hay numerosos neopaganos participando en esa comuna. Pero no habría que confundir este movimiento neopagano con New Age. La cuestión es que hay muchos neopaganos que son parte de la New Age, pero la New Age es algo muy distinto del neopaganismo. Justamente estaba leyendo un estudio sobre análisis religioso que analiza ese aspecto. Por lo general, la Wicca y otras formas de neopaganismo son consideradas parte de la New Age. La mayoría de los neopaganos repudian la idea de ser New Age, unos cuantos lo acogen y lo aceptan. Sin embargo, en este estudio, no recuerdo en este momento los autores, plantean varios puntos interesantes. La New Age busca un cambio radical en el cual la humanidad está preparando para un salto crucial, una transformación espiritual. El salto cuántico, el pasar a la era de Acuario, entrar en una nueva era, hay una la transformación de la conciencia. Exacto, hay un cambio mesiánico, apocalíptico, literal, que esperan que suceda, y si no, está sucediendo ya y no nos hemos dado cuenta. También hay una búsqueda de liberarse de este mundo material, de este mundo natural, para volver al espíritu, para regresar a Dios, del cual nos hemos separado, a esa fuente divina. También hay un enfoque en que Dios está en mí, yo soy famoso, yo soy porque Dios está en mí, soy una extensión de Dios, etcétera, y se manifiesta en mí.
En cambio, en el neopaganismo no se busca un cambio, se acepta que todo cuanto existe es parte del proceso natural del universo, no se busca escapar de la naturaleza, no se ve el cuerpo de materia como una prisión, sino que la materia, el mundo natural, es la manifestación última de lo sagrado. Dios o lo divino no es algo trascendente, es algo inmanente en el cosmos, en el universo. Y también está en cada uno de nosotros y se manifiesta en cada uno de nosotros, pero no se trata de que una individualización de yo soy un Dios con control de mi destino y a pesar de eso me sigue yendo mal. No, se trata de acepto que no necesito regresar a unirme a la fuente porque nunca he dejado de ser parte de esa fuente, nunca he dejado de ser parte de la totalidad. Sin embargo, no necesito un cambio trascendente, solo necesito ser consciente de nuevo de ello, hacerme consciente de ello, es todo. Y en este sentido, las creencias de la New Age y las creencias paganas son muy distintas. Además, la New Age, tal como se ha dado en Latinoamérica en particular, tiene una característica que no tiene tanto en otros lugares, pero que la hace aún más incompatible. Aquí ha tenido mucha influencia Samael Aun Weor y también las doctrinas del movimiento Yo Soy, no son de las originales de Alice Bailey, sino la versión de Connie Méndez. Esto ha hecho que se vea un dualismo radical. Las fuerzas sagradas divinas de la luz, en oposición a las fuerzas oscuras o malignas, esto viene sobre todo de Samael con su pseudo-gnosticismo radical, que están invadiendo el mundo natural. Entonces se ve literalmente la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, el bien contra el mal, el blanco contra el negro. Que hay que ver que originalmente, de donde viene este contexto, también habría sido lo masculino contra lo femenino. Entonces el paganismo acepta la integración de todo, acepta la luz y la oscuridad como parte de un todo. No hay una fuerza del mal activa. La oscuridad, la muerte, la noche no son malas, son parte del proceso natural. La muerte no es la desaparición o opuesta a la vida, es el proceso de transformación, de transición. Y la oscuridad, la noche, el color negro no es algo negativo que atraiga fuerzas negativas o malignas, no, es protector, es la oscuridad que existe en el vientre de la madre, el lugar más seguro que podemos conocer. En ese sentido, ¿estarían más cercanas al planteamiento de la conspiración de Acuario de Ferguson, de Marilyn Ferguson? ¿O que a estas otras formas que tú estás señalando puntualmente de oposición? Y bueno, yo tenía en el corte una pregunta que hacía, que si esta película podría entrar en la lógica de un reposicionamiento de las creencias de los tiempos precristianos, como una revaloración de estas creencias precristianas por parte de los grupos humanos, independientemente de que a lo mejor todavía no existe o se concretice una comunidad de sentido. Yo creo que algo hay de eso y tal vez por eso es que los productores se inquietaron. Seguramente los productores, si hubieran visto la historia como la típica película de terror, donde el sargento Howdy va a un pueblo de locos malvados, diabólicos, entonces lo hubieran aprobado. Pero aquí, tal vez ellos mismos se dieron cuenta de que a la hora de verla, hasta acababan simpatizando y comprendiendo a la gente del pueblo a pesar de todo. Y eso no lo soportaron. La película ha cobrado mucha aceptación entre muchos grupos y movimientos no paganos. También hay algunos no paganos también conozco algunas personas que repudian esto y rechazan el concepto de hombre de mimbre porque no quieren aceptar la idea de que se reafirme el concepto de que los paganos en algún momento hayan hecho un tipo de rituales que podrían ser muy bárbaros o desde nuestra óptica moderna. Hay que ver que para empezar es un contexto ficticio. De nuevo, insisto, hay una influencia del cine de terror aquí. Y además el enfoque, como ya se mencionó sobre aquí, es muy distinto. Entonces le da un ángulo distinto. Aquí no hay una apología de romper con nuestras normas civilizadas, sino una perspectiva distinta, una revaloración, como tú dices. Y por eso mismo, reitero, no es extraño que varios de los participantes en sí mismos fueran neopaganos. Incluso una de las principales estrellas que aparecen ahí, aunque se conoce como un devoto católico, era un wicano de tercer grado que apoyó activamente la película por ello mismo. Pues no, bueno, los planteamientos que hemos hecho fuera de micrófonos, mientras que estaba el segundo intervención del soundtrack,
Pues bueno, aquí me parece que han quedado ya vertidos, ¿no? Sobre esta cuestión de si existen ahora, cómo están. Y esto que has tú aclarado me parece excelente entre cuál sería la visión de New Age y cuál sería la cuestión neopagana, ¿no? Que a veces, digo, lo que a veces han vertido tanto tú como Ales aquí a veces en los micrófonos, es que hay muchos de los Wicca que se están yendo hacia el otro lado, ¿no? Esas dualidades, a convertir todo como en un universo estructurado en dualidades que se oponen y no la otra del neopaganismo. Hay que comprender que los libros de introducción a Wicca, la mayoría de los libros, solo dan lo básico, lo elemental. Entonces necesitan complementar los practicantes con más cosas y lo que hacen es irse a libros más esotéricos que espirituales porque es en el contexto en el que se encuentran los libros wiccanos en su mayoría y entonces tienen que arrebar las fuerzas se encuentra Eliphas Levi, se encuentra Samael, se encuentran los Rosacruces, la teosofía, se encuentran la metafísica. Entonces adoptan creencias como el karma, reencarnación en la visión orientalista, que no oriental, sino orientalista de la teosofía o de los gnósticos, porque necesitan llenar esos huecos, no tienen con qué llenarlo, por la carencia de información que hay para los autodidactas. Y bueno, pues entonces podríamos decir que frente a la película estamos ante un documento muy importante que nos permite visualizar estas creencias neopaganas o estas creencias que tienen su raíz en el paganismo, pero sin una perspectiva New Age, sin una perspectiva que pretenda como posicionar una única manera de mirar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que estamos ya cerca del final. Sí. Entonces, ya estamos. Estamos al final. Queremos invitarles, antes de darte la palabra para el cierre, a nuestro seminario mensual del grupo de investigación en el Centro Universitario de Humanidades, Ciencias Humanas. Está ubicado en Avenida Los Maestros y Mariano Bárcena. Ahí, mire, yo lo digo pues ya con a veces hasta ironía, ¿no? Pero porque es más conocido el Acuario Michín ahora, para no decir el Parque Alcalde, pero ahí frente al parque acuático está la entrada, el ingreso que es la puerta 3, usted sigue el camino ahora sí de la derecha y va a llegar directamente al auditorio Adalberto Navarro Sánchez. La cita es el jueves 30 de agosto a partir de las 11 de la mañana, tendremos 2 ponentes y estarán por el ITESO el doctor Antonio Antillón, perdón, se me está olvidando. Antonio Antillón, sí. Sánchez Antillón. Y por parte del CERIS estará Héctor Zavala, bueno, ahora dando con los nombres, pero ambos van a abordar precisamente el tema general que es la espiritualidad sin religión. Sí. Y el otro dato es que ya tenemos un espacio en Facebook, perdón, el de Facebook ya estaba, sí. Yo también algo se me cruzaron los... el blog. El blog, por un lado, tenemos el Facebook, pero también tenemos un canal de YouTube donde están los programas que usted ha venido escuchando, el video de todos estos programas, se llama este blog Religión y Sociedad, este espacio en YouTube, Religión y Sociedad, y allí también encontrarán nuestras conferencias en este seminario del que hablamos y irán encontrando distintos asuntos de lo que vamos produciendo. Un gran esfuerzo, pues tuyo, Arturo, que para poderlo montar y vaya, que ahí usted va a poder encontrar varios de estos programas y la otra, sobre todo, varias ya de las conferencias que se han llevado a cabo en este auditorio. La entrada es libre, ahí los esperamos jueves 30 de agosto. 30 de agosto. Adalberto Navarro Sánchez es el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Avenida Maestros y Mariano Bárcenas. Así es. Bueno, ¿y con qué cerramos, Luis? Bueno, voy a sugerir una cosa. Para hacer más patente el contraste y porque a pesar de ser una película de terror en muchos sentidos, al mismo tiempo no es una película de terror, voy a proponer una comparación. Véanla y después vean la película Dagon, la secta del mar. Perfecto. Ahí tienen, esos 2 films. Tienen un paralelismo tremendo y vamos a ver el enfoque radicalmente distinto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estar acá. Y muchas gracias, Darío. A Arturo. Gracias. A Jonás, y allá en los controles a Jonás,
pues nos escuchamos el próximo miércoles que tenemos un programa en torno pues a lo que sigue el tema de cine y en esta ocasión hablaremos de La Cruz del Sur. El documental de La Cruz del Sur de Patricio Guzmán. Hasta la próxima, muy buenas noches, gracias y aquí nos escuchamos. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.